muy buenos días. Les saludo en esta mañana preciosa que Dios nos ha regalado para congregarnos. Estamos muy contentos de estar acá todos reunidos a través de estos medios. Así es que quiero pedirles que a partir de este momento se desconecten de absolutamente todo, mis hermanos, lo que no sea Dios, y se enfoquen en la palabra que el Señor nos va a hablar. Hoy estaré predicando una palabra que el Señor me ha estado dando desde hace varias semanas. Y hoy voy a comenzar la primera parte de este mensaje. Será la primera parte de tal vez 2 mensajes. Y estaré hablando sobre lo que es la verdadera fe. Lo que es la verdadera fe. Y hoy estaremos viéndolo, el primer ejemplo en la fe, un gran hombre de fe muy reconocido llamado Abraham. Estaremos estudiando un poco su vida. Estaremos viendo cuáles fueron sus logros, cuáles fueron sus momentos difíciles y cómo los resolvió, cuál fue el inicio en su caminar con Dios y cuál fue el final de su caminar con Dios, y que podamos nosotros recibir estas promesas que Dios le dio a Abraham y tomar inspiración para nosotros también. Quisiera invitarlos a que por favor compartieran este link con las personas que ustedes saben que quieren escuchar la palabra de Dios, tal vez amigos, conocidos o familiares que quisieran realmente escuchar la palabra del Señor, acercarse a Dios. Me gustaría mucho que por favor cada uno de ustedes pudiera compartir el enlace, mis amados hermanos. Vamos entonces a comenzar. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 1 de Santiago. Y vamos a buscar el versículo 22, Santiago capítulo 1, versículo 22. Y allí entonces, encimita del versículo 19, se encuentra un título que dice oír y hacer. Oír y hacer. Creo que esas son palabras claves para definir lo que significa la verdadera fe. Oír y hacer. Pero vamos entonces a entrar en materia, versículo 22. Les doy la bienvenida a mis hermanos que veo que ya están conectados, sean todos muy bienvenidos. Versículo 22, comenzamos a leer entonces, y podemos leer todos juntos allí en casa. Si usted está allí en esta mañana con su familia, le pido que tome la Biblia, se levante de su lugar donde está y pueda honrar esta palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Padre, poderoso y precioso Dios, en el nombre de Jesucristo te adoramos. Te exaltamos y te honramos, Rey de la Gloria. Señor, vienes pronto por tu pueblo y estás levantando un pueblo de fe, un pueblo de santidad, un pueblo de amor, de pasión por ti, de pasión por las almas, por los perdidos, un pueblo de acción. Estás levantando un pueblo profético, un pueblo guerrero. Estás levantando un pueblo que no era pueblo para seguirte, para amarte y para servirte, Señor. Y en esta mañana, como tu Hijo, me pongo en tus manos para que me uses con poder, Espíritu Santo, a favor de todo aquel que va a escuchar este mensaje. Y a ti te pido, Espíritu de Dios, dale oídos a tu pueblo para oír lo que tienes que decirle a la iglesia. Te damos a ti toda la gloria y el honor en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Allí donde usted está en casa, le quiero pedir, dele un fuerte aplauso al Señor y dígale gloria a Dios. Señor, vamos a tener un servicio de poder, de convicción, mucha convicción en nuestra vida. Espero que sea un servicio en el cual usted escuche atentamente y reflexione todo lo que el Señor tiene para decirnos. Vamos a leer mucha Biblia y vamos a dejar que el Espíritu Santo hoy haga algo especial en nosotros, porque hoy tiene que ser un día especial para nosotros, el pueblo del Señor. Damos gloria a Dios. Entonces, dice este versículo, pero sed hacedores de la palabra.
Cuando nos está diciendo el pero ser hacedores de la palabra, nos está queriendo decir aquí el Espíritu Santo, la Biblia es mucho más que un libro histórico o profético o espiritual. La Biblia es la mente, el corazón de Dios. La Biblia es ese mapa precioso que Dios nos dejó para llegar al tesoro que es su presencia, su reino, su gloria. Eso es la Biblia para nosotros. Y no solamente debemos escuchar lo que dice el pastor y pensar, ¿será que tiene razón? ¿Será que hoy está contento y va a predicar con alegría? ¿O estará enojado y nos hará exhortar? No, mis hermanos, aquí el Espíritu Santo nos está diciendo, sed hacedores de la palabra. ¿De cuál palabra? ¿La del pastor, la del predicador? No, de la palabra de Dios. Debemos entender que nosotros los pastores simplemente somos mensajeros, que traemos un mensaje, unos con un estilo, otros con otro estilo, algunos de una forma, otros de otra forma, pero simplemente somos mensajeros de un mensaje muy poderoso que transforma vidas, de un mensaje de amor, de un mensaje de esperanza y de salvación para usted y su familia, que es la mayor preocupación de Dios, su salvación y la salvación de los suyos. Y así debemos nosotros tomar la palabra del Señor. Así es que mire lo que dice el apóstol Santiago, que es hermano de Jesucristo también. Dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque el problema que está enfrentando aquí Santiago, como líder de la iglesia en Jerusalén, hermano de Jesucristo, medio hermano por parte de María, el problema que está enfrentando Santiago aquí es el de la religiosidad. El que ellos le predicaban a un montón de judíos que sabían la Torá, que sabían los mandamientos de Moisés, que sacrificaban sus ofrendas, pagaban sus diezmos en el templo, que escuchaban a los fariseos cada sábado, que se humillaban en el templo de Jerusalén, pero que realmente vivían una vida doble. A esa iglesia le está hablando el Espíritu Santo a través de Santiago y les está diciendo, si nosotros vamos a seguir a Cristo, lo tenemos que hacer con el corazón, y eso debe traer obras, manifestaciones de fe. Y de allí pasa Santiago, hablando en cuanto a la fe y las obras, pasa en el capítulo 2, y nos habla de un hombre de fe muy reconocido en todos los tiempos, en muchos pueblos, un hombre llamado Abraham. Entonces dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué significa esa frase? Tal vez algunos de ustedes hoy están batallando con el desánimo. Tal vez algunos de ustedes hoy están luchando en quererse volver a levantar en Dios, en una relación con Dios que antes tenían, pero que se fue apagando y enfriando, y hoy han caído en la religiosidad. Hoy tal vez Dios para algunos de ustedes es algo más en su vida, ya no es el centro, ya no es su prioridad y su pasión, pero usted ha reflexionado, ha escuchado la Biblia, ha escuchado el mensaje del Señor y usted dice, yo quiero volver, pero no sé cómo volver, no sé cómo hacerlo. Aquí el apóstol Santiago, medio hermano del Señor, está diciendo, ¿de qué le aprovecha decir que se quiere levantar? ¿De qué le aprovecha usted decir, sí, yo sé que estoy mal y voy a buscar? Pero ¿de qué le sirve decirlo si no hace algo? Eso es lo que nos está invitando el Espíritu Santo, a que nuestra fe nos lleve a una acción. Y cuando hablamos que la fe lleve a una acción, encontramos un gran ejemplo en la Biblia. Dios me dio 2 ejemplos, hoy trabajaré solo uno, que es en Abraham. Pero Dios me dio 2 ejemplos, uno fue Abraham, otro fue otro gran hombre de Dios. Y lo que encontramos en un ejemplo como el de Abraham, es que es un hombre que al igual que usted y yo, escuchó el mensaje de Dios, escuchó que Dios tenía un plan, pero Abraham lo llevó a cabo. Abraham fue un hombre de acción. La fe de Abraham fue una fe verdadera, genuina, porque fue una fe activa. ¿Qué significa eso? Que hoy mucho pueblo cristiano está dormido, está cómodo, está relajado, sabe que no está bien con Dios, porque sí cree en Dios, pero tiene una fe pasiva. O sea, escucha y sigue escuchando, pero no para cambiar su situación.
Y es imposible que Dios pueda trabajar en su vida si usted no pone la parte que Dios le manda. Es usted el que debe dejar el pecado. Dios no le va a quitar el pecado a usted. Es usted el que tiene que resistir la tentación. Dios no va a desaparecer la tentación de su vida. Es usted el que tiene que batallar contra su carácter. Es usted el que debe enfrentar sus miedos. Y mis hermanos, si les contáramos las batallas que nosotros tenemos para venir a predicar aquí la palabra de Dios, tenemos que enfrentarnos a pruebas, a desafíos, a temores cada día. Y en eso todos somos iguales, somos hombres simplemente, y tenemos en común la fe en nuestro Dios, pero en unos la fe es activa, nos lleva un llamado de atención, una exhortación, una palabra de aliento nos lleva a hacer algo, a decir, sí, voy a levantarme temprano a orar, sí, voy a sacar una hora para Dios y me voy a encerrar solo con Él a orar, voy a sacar una hora para únicamente leer la Biblia, voy a apartarme, voy a dejar. Eso nos puede llevar a algunos a una fe activa, pero otros los está llevando a una fe pasiva, que escuchan y escuchan y escuchan, y lo que hacen es llenarse de sentimientos de culpa, porque dicen, yo sé que estoy mal, y quiero levantarme, pero no sé, y ese no sé significa no quiero. Y es lo que hoy Dios quiere vencer en su vida, pero usted debe entenderlo y hacer algo. Es usted el que debe cerrar las puertas, es usted el que debe buscar al Señor de corazón. Yo espero que usted pueda decir un fuerte amén. Entonces aquí nos está diciendo el Espíritu Santo a través de Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, por supuesto que no. Porque la fe no es algo mental o sugestivo. La fe no es decir y declarar, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Él es mi esperanza, Él me salvó, Él me resucitó, Él me dio vida. No se trata de repetirlo, se trata de vivirlo. Vivirlo. Y nosotros no tenemos que ser gente religiosa, mis hermanos amados, gente que dice una cosa y es otra. Nosotros debemos ser gente sincera, espontánea y genuina, que en todo lugar somos los mismos y que tenemos una relación con un Dios vivo, que habla, que escucha, que responde, que atiende. Mire lo que nos continúa diciendo aquí, hablándonos en cuanto a la fe. Dice aquí, a partir del versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿Qué significa esta palabra? Que la fe de Abraham fue una fe genuina, una fe verdadera, porque no simplemente confesó de labios y dijo, amén, amén, Señor, yo sé que lo tengo que hacer, amén, yo sé que lo que estás diciendo es cierto, amén, amén, amén. No, Abraham no hizo eso. Abraham escuchó e hizo. Abraham actuó. Y es lo que usted necesita en este tiempo para levantarse con Dios. Usted quiere una restauración en su vida espiritual, usted quiere volver al fuego con Dios, usted no necesita decir amén simplemente, usted necesita hacer algo, tomar medidas que lo lleven a acercarse con el Señor. Y mire lo que dice aquí, versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? ¿Qué significa? Que el creer en Dios nos lleva a hacer cosas coherentes con lo que decimos o pensamos o creemos. Que Dios en nuestra vida debe manifestar un cambio, una transformación. Que el Espíritu Santo debe ser el que produzca el gozo en nosotros y no la casa, el carro o el dinero o la familia. Entonces, creer en Dios es mucho más que una religión. Creer en Dios es la vida misma. Es la vida misma. Y esto pasó en Abraham. Esto pasó en Abraham. Así es que vamos a entrar ya un poco en el tema. Pero yo le quiero pedir que por favor me escuche con atención esto que le quiero hablar. Vaya conmigo por favor a la primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios. Y vamos a encontrar una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia, a la cual él había levantado, a la cual él estaba
siendo instrumento. Y mire cómo le habla a la iglesia. Y es lo que hoy yo como pastor tengo desafío con cada uno de ustedes. 1 Corintios capítulo 3. Voy a agradecer si me regalan un poquito de agua, por favor. Primera de Corintios capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo, muchas gracias, Ame. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia, la batalla que él estaba teniendo con ellos en cuanto a la fe. Y es el desafío que muchos de los pastores estamos enfrentando. Mire lo que le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia? Les está diciendo, era tiempo de que yo edificara sus vidas de parte de Dios, edificara sus vidas, les diera instrucciones ya para que ustedes fueran gente más crecida, más madura, para que ya ustedes, cada uno estuviera enfocado en un ministerio, en un área de servicio dentro de la obra del Señor, que cada uno de ustedes se estuviera preparando como evangelista para predicar, para ganar almas, pero no lo he podido hacer, la obra no ha podido crecer, porque la fe que ustedes tienen es una fe pasiva, y esa fe pasiva ha hecho que durante todos estos años ustedes pongan en compromiso su salvación. ¿Por qué razón? Porque viven más para su carne que para lo espiritual. Y no podemos decir que creemos en Dios y comportarnos como carnales. Es una gran contradicción. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Entonces, présteme atención a este ejemplo. Présteme atención a este ejemplo. El día de ayer tuve una conversación muy seria con mi hija, con Grace. La niña estaba muy desobediente. Yo estaba cuidándola y la niña estaba muy desobediente. Y seguía cogiendo mi celular y se lo echaba a la boca y lo mordía. Entonces la senté con mucho cariño frente a mí, la miré a sus ojos y le dije, hija, no es correcto lo que estás haciendo. El celular, primero que todo, no sabe rico, me lo puedes dañar y no sacas nada mordiéndolo. Tienes que aprender a hacer caso. Entonces cuando yo te diga que no, no lo coges. La niña se quedó mirándome así, cogió el celular y se lo echó a la boca. ¿Y sabe qué entendí? Entendí que es una bebé. Y entendí que no le puedo dar esa clase de instrucciones a la niña porque tiene 10 meses. Que me toca esperar a que la niña crezca un par de añitos para que comience a recapacitar en lo que yo le estoy diciendo, y me toca decirle de la manera correcta para que ella entienda que el celular no es para echárselo en la boca, para morderlo porque se puede dañar los dientecitos o romper el celular. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Ya ustedes no son bebés, ustedes no llevan en el evangelio 1, 2 años, pero me toca seguirlos tratando como bebés, porque se dedican más al mundo y a la carne que a las cosas de Dios. Y traté de edificarlos y darles profundidad en las escrituras, pero me tocó regresar a lo básico, a la lechecita, porque ustedes no quisieron tener una fe activa, porque ustedes se convirtieron en simplemente oidores y escuchan la predicación, pero la olvidan rápidamente y vuelven a hacer lo mismo, como lo hace un bebé. ¿Cómo lo hace un bebé? Es sorprendente, en la conversación que tuve con la niña cuando le decía que no cogiera el celular, ella me miraba y me hacía así también con su carita, porque todavía no habla, pero me hacía así con la carita, pero paró de hacer así y se echó el celular en la boca. Amada iglesia, eso es lo que está pasando con nosotros. Eso es lo que está pasando entre ustedes y nosotros los predicadores. Predica Samuel, predico yo.
pero predicamos de parte de Dios. No importa quién es el que hable el mensaje, el pastor Antonio, el pastor Mauricio, pero escuchamos una instrucción de Dios y la menospreciamos y volvemos a la carne, volvemos a lo nuestro, al mundo, al carro, a la casa, a mis planes. Y todos los días tomo la misma decisión de cerrar la Biblia y de abrirla únicamente muy de vez en cuando. Todos los días tomo la misma decisión de acostarme sin haber orado, sin haber pasado un tiempo a solas con Dios. Todos los días tomo la misma decisión de saber que estoy mal, de que mi corazón mismo me reprende, de que debo buscar a Dios, pero no hago nada. Me estoy comportando como un bebé. Y eso tiene que cambiar. Y el cambio no lo va a dar Dios. El cambio lo va a hacer usted. Porque por eso hay salvación. La gracia consiste en que Dios con su amor nos dé la fuerza, nos dé la convicción. El Espíritu Santo nos da la convicción. Pero hasta ahí llega Dios. Dios muchas veces nos despierta en la madrugada para que oremos y seguimos dormidos. Dios me da oportunidades para que yo le busque. Me presenta pastores, me tiene todo el armamento espiritual para que yo pueda coger las fuerzas contra el enemigo, pero veo que está ahí el detalle, veo que está mal y lo sigo ignorando. Y es ahí donde Santiago decía, no se engañen, no caigan en la religión. No es eso lo que salva. Es la fe verdadera, la fe genuina, la que produce cambios, obras, transformación en mi vida. ¿Cómo vas a dejar un temor si no lo enfrentas, mi amado hermano? Todos tenemos temores a muchas cosas en la vida. Todos tenemos temores. Pero no basta simplemente con reconocer que le tengo temor a algo. Hay que hacer algo, hay que enfrentar ese temor para poderlo quitar de mi vida. Todos tenemos defectos en nuestro carácter, todos cometemos fallas y errores, pero no es simplemente decir, oh sí, yo sé que tengo el error, perdón, y seguir igual. Es llegar a un cambio. Y eso es lo que el apóstol Pablo está también queriéndole decir a la iglesia, igual que Santiago está haciendo una reflexión sobre la religiosidad. El apóstol Pablo está haciendo otra reflexión sobre la religiosidad. Y si vamos nosotros a buscar atrás en el libro de Génesis la historia de Abraham, amados hermanos, no es para que aprendamos mucho sobre historia y que digamos, ay, tan bonita la predicación de hoy. No, se trata para que entendamos que Abraham fue un hombre como usted y como yo, que escuchó igual que nosotros la palabra de Dios, pero que la puso por obra, que hizo sacrificios, tomó decisiones drásticas y radicales, que lo llevaron a ser amigo de Dios. Amigo de Dios. Lo llevó a tener una relación con un Dios vivo, con un Dios genuino y verdadero. No con una iglesia, no con un pastor. No, Abraham no tuvo una religión, él tuvo una relación con Dios porque no tuvo una fe pasiva, él tuvo una fe activa, una fe verdadera, una fe genuina, que eso es la verdadera fe y es a donde la Escritura nos quiere llevar. Así es que después de esta reflexión del apóstol Pablo, vamos a mirar algunos detalles importantes, muy importantes de Abraham. El día viernes en el estudio bíblico les sugerí, no se lo pedí, no se lo puse por tarea, simplemente les sugerí que hubiera sido bueno que el día de ayer sacaran una horita para leer la historia de Abraham en el libro de Génesis, a partir del capítulo 12 y hasta el capítulo aproximadamente, creo que en el 22, si no estoy mal, en donde termina la historia de Abraham, 21, 22, sí, en el 23, pudiéramos decir, termina la historia de Abraham. Les sugerí que quisieran este tiempo ayer con Dios. ¿Por qué razón? Y espero que algunos de ustedes hayan podido escuchar y hacer esto. Si usted tomó las palabras y ayer
leyó la vida de Abraham, este mensaje va a ser más sencillo que usted lo comprenda. Y usted va a poderse alimentar y a fortalecer mucho más en su fe. Si usted ignoró la sugerencia que le hice, si usted no leyó la historia de Abraham ayer, le va a costar un poco más entender todo este mensaje. Y es la batalla que como predicadores tenemos, como pastores, como hombres de Dios tenemos, que le hablamos continuamente a una iglesia inmadura, a una iglesia perezosa, a una iglesia floja, que le hablamos a un montón de religiosos. Gente que no quiere orar, gente que no quiere leer la Biblia, gente que se molesta con una exhortación. Y nosotros venimos con un mensaje de parte de Dios, con dolor, con carga. Otras veces venimos con alegría a querer impartir lo que Dios hizo en nosotros. Pero nos encontramos con una pared de hierro. Nos encontramos con corazones de piedra, con gente muy dura, con gente llena de religiosidad, que no quiere cambiar. Y esto se tiene que romper en el nombre de Jesús. Entonces, yo le pido que usted entienda que a menos de que comience a comportarse como un verdadero cristiano, muchas veces los mensajes que se predican en este altar le van a chocar, le van a ofender, le van a hacer daño. Es más, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que me están observando están en este momento acostados en su cama, viendo este mensaje con el celular así en su mano? ¿Cuántos están con el celular puesto ahí sobre el mesón de la cocina y están cocinando y en los afanes de la casa? Si usted está haciendo esto en este momento, le quiero pedir con mucho amor y con mucho respeto. Tiene dos opciones. Una, para lo que está haciendo, se levanta de la cama, se sienta y se pone en orden con una Biblia en la mano y se pone como debe ser en una actitud de respeto hacia Dios, o apaga el mensaje y después lo escucha cuando quiera de verdad recibir la palabra de Dios. Y si usted está cocinando o está en oficios o está por ahí atareada y no le va a prestar atención al mensaje, no le va a dar el respeto que la palabra de Dios merece, apague en este momento el celular. Apague el servicio, desconéctese y ponga alabanzas. Y cuando ya se hayan terminado los oficios, cuando ya se hayan acostado los niños, el esposo, vaya y coloque el mensaje y dispóngase para escuchar a Dios. Son pequeñas decisiones que nos sacan de la religiosidad. Son pequeñas decisiones que nos hacen entender que no estamos siguiendo al pastor Carlos Andrés Talero, que no estamos siguiendo a un hombre, sino que nosotros creemos de verdad en Dios y que cuando Dios nos va a hablar, le damos el respeto, la honra que Él merece. Si usted está en casa y lo llama a su jefe, usted se pone alerta, ¿por qué no le damos el respeto y la honra y el honor que Dios merece? Tenemos que pasar de la fe activa a una fe, de la fe pasiva a una fe activa. Y respetar a nuestro Dios, respetarlo, honrarlo, porque Él observa. Él observa. ¿Usted se imagina que yo tuviera mi vestido únicamente de la cintura para arriba y que para parecer bonito ante la cámara tuviera así mi traje y mi corbata y que tuviera shorts? Y que de pronto se notara que yo estuviese en shorts, usted diría, eso es un payaso. Ese tipo es un ridículo, es un actor. Nos está presentando aquí un show, un entretenimiento. Pero cuando yo me pongo en orden, no me pongo en orden únicamente para darles respeto a ustedes, el cual lo merecen. Lo hago para ponerme en orden delante de mi Dios. Y eso es una fe activa. Son pequeñas decisiones. Son pequeñas cosas que nos van a llevar a una verdadera relación con Dios, que nos van a sacar de la religiosidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, no se desconectó ningún hermano, entonces creo que todos están en orden en sus casas. Le quiero invitar a que haga algo. Rompa la comodidad que tiene, póngase de pie, dele un fuerte aplauso al Señor y dígale, tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. Los que están acá, tú eres grande, Señor, eres santo y poderoso. Y te adoramos, Señor, y te respetamos, mi Dios. De pie, de pie, de pie.
Eso, y bien puestecitos, bien ordenaditos, como debe ser. Muy bien. Una casa en orden, delante del Señor, el respeto que Él merece. Y Jesús se va a agradar mucho de nosotros. Bueno, vamos a hablar algunos puntos rápidamente de Abraham. Y les voy a dejar nuevamente la sugerencia. Ojalá fuera una tarea para algunos de ustedes, que cogieran la vida de Abraham en estos capítulos, 10 capítulos de la Biblia. La lectura se desarrolla más o menos en 1 hora y 15 minutos, dependiendo el orden en que usted lo haga, la velocidad con que lo haga, pero se lee esa historia y edifica mucho y nos ayuda a entender que como Abraham tuvo pruebas y batallas y dificultades, nosotros también las tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien, muy bien. Algunos puntos básicos. Quisiera ubicarlo en el tiempo, y me gustaría que por favor usted escribiera estas preguntas y se las pudiera responder después de la predicación. En un tiempo a solas usted pudiera responderse estas preguntas. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay muchas cosas que no entendemos y somos sinceros. Hay muchísimas cosas de la Biblia que no entendemos. Hay otras cosas que cuestan trabajo creer de la Biblia. Pero es la palabra de Dios y entendemos que todo lo que dice el libro es verdad. Y así lo entendemos y lo aceptamos. La historia, la arqueología, las diferentes ciencias le han dado validez a los hechos de la Biblia. Pero así no existiera esa validez, nosotros creemos que es la palabra de Dios. Y que todo lo que dice aquí es cierto. Sin embargo, hay cosas que nos cuestan a nosotros. Por eso quisiera que usted por favor escribiera estas preguntas, si alguno de los hermanos quiere escribirlas allí para que los demás tengan como guía, para que le facilite en la lectura de la Biblia, para que cuando usted coja la palabra del Señor y se haga estas preguntas, pueda encontrar respuestas que le ayuden a comprender mejor los textos. Mire lo que la primera pregunta es, ¿qué significa realmente este pasaje que estoy leyendo? ¿Qué significa este pasaje que estoy leyendo? ¿Qué significa realmente? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Recuerde lo que estaba diciendo Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa realmente este pasaje? La segunda pregunta es, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? No sé si alguno de los hermanos lo esté escribiendo en este momento para que lo comparta allí con los demás. Me sirve para hacer una pausa y hacer un break, tomar agua y te refrescar la garganta. Muy bien. ¿Qué significa realmente este pasaje? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? La tercera pregunta es, ¿por qué algunas cuestiones de la Biblia parecen irrelevantes? ¿Por qué algunas cuestiones de la Biblia parecen irrelevantes? La siguiente pregunta es, ¿qué tienen que ver aquellas culturas antiguas con las actuales? ¿Qué tienen que ver aquellas culturas antiguas con las actuales? Ahora, la siguiente pregunta comienza con una declaración. Amo a Dios. ¿Por qué no puedo entender lo que me está diciendo por medio de su palabra? Amo a Dios, y usted puede poner ahí una coma. ¿Por qué no puedo entender lo que me está diciendo por medio de su palabra? Y la última pregunta, ¿qué está pasando en las vidas de estos personajes de la Biblia? ¿Qué está pasando en las vidas de estos personajes de la Biblia? Muy bien. 6 preguntas que nos sirven a nosotros para poder realmente extraer de la palabra de Dios la mayor edificación para nuestra propia vida. Porque recuerde que lo importante no es qué tanta Biblia usted sabe, lo importante es qué tanto de lo que sabe lo aplica en su vida.
Eso es lo importante. No que sepa muchísimo y sea una persona terrible. No, sino que lo que usted sepa de Dios, usted lo viva, usted lo aplique, sea una realidad en usted. Eso es la fe activa. Muy bien. Hago una corrección que el viernes cometí un error en las fechas, en los años, y dije que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, levantó el cuchillo y Dios le dijo no detente, que Dios quitó el cuchillo de la mano de Abraham y 4000 años después lo puso sobre su propio hijo en la cruz del Calvario. No fueron 4000 años, fueron alrededor de 2000 años. Entonces quiero comenzar, son 4000 años al día de hoy. Abraham nació en el año 2166 antes de Cristo, aproximadamente. Año 2166 antes de Cristo nació Abraham. Sabemos que Abraham nació y vivió en Ur de los Caldeos, allá en la Mesopotamia, y que para antes del nacimiento de Abraham, ya los egipcios habían desarrollado algunos descubrimientos importantes. Ya los egipcios, alrededor de 350 años atrás, ya los egipcios habían descubierto el pergamino y la tinta. O sea que ya para el tiempo de Abraham ya existían los rollos, los manuscritos. O sea, no solamente se labraba en piedras, en cerámicas o en tablillas de madera. No, ya existían los pergaminos. Ya existían los papiros, perdón, no pergaminos sino papiros. Entonces los escritos ya había bibliotecas. ¿Y por qué le estoy haciendo esta introducción? Porque cuando nosotros miramos la vida de Abraham, alguno puede decir, pero es que eso fue hace tanto tiempo que eso no es lo que yo hoy estoy pasando. ¿De qué me sirve a mí si mi batalla no es como la de Abraham? Eso era antes, estamos en un tiempo diferente. No, mi amado hermano, cambiará de pronto la tecnología, cambiará de pronto la ropa, cambiarán algunas cosas que son accesorios en la vida, pero la vida del hombre sigue siendo exactamente igual. Exactamente igual. Mejorarán los caminos, mejorará el transporte, los vehículos, mejorará la maquinaria, se avanzará un poquito en la ciencia, pero las batallas del ser humano son las mismas desde el inicio. Y es allí donde nos podemos identificar con los personajes de la Biblia. Es allí donde nosotros decimos, voy a leer la historia de Abraham y entonces voy a encontrar un hombre que a pesar de que vivió hace como 4000 años antes, tuvo batallas como yo. Un hombre que escuchó la voz de Dios, pero que tuvo que tomar decisiones drásticas para hacer la voluntad del Señor. Y eso me puede hablar a mí mismo. Y eso me hace reflexionar que tal vez Abraham escuchó directamente a Dios, que Dios se le presentó directamente a Abraham, pero que a mí Dios se me ha presentado a través de un pastor. A mí Dios se me está presentando a través de una predicación. A mí Dios se me está presentando a través de un familiar que me ha predicado el Evangelio. A mí Dios me habló a través de una persona y me está dando una instrucción como la que recibió Abraham. Ahora yo debo tomar una decisión en cuanto a si voy a seguir el camino que Dios dice o voy a seguir por mi propio camino. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a coger la Biblia y a aplicarla en nuestra vida, que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, quisiera comenzar con las promesas que Dios le hizo a Abraham, porque estoy seguro que los que me están escuchando han recibido por lo menos una promesa de Dios en su vida. Por lo menos una, mínimo una, debe tener usted. Cada una de las personas que me está escuchando, por lo menos sabe que el Señor le ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea que por lo menos Dios le quiere salvar a usted con su familia. Esa es una promesa básica. Pero hay muchas promesas más y cada uno de ustedes las tiene. Yo también tengo promesas de parte de Dios. Entonces vamos a empezar por las promesas que Dios le hizo a Abraham. La primera promesa se encuentra en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Ahí está la primera promesa de Dios. Y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Esa es la primera promesa que recibe Abraham. En el versículo 7 del mismo capítulo vuelve otra promesa y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Siguiente promesa que le hace Dios a Abraham está en el capítulo 13, versículos 14 al 17. Capítulo 13, versículos 14 al 17, viene la siguiente promesa. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Ahí están las promesas de Dios a Abraham. Ahora, estas promesas se dan básicamente en dos tiempos diferentes. La primera promesa la recibe Abraham mientras está viviendo en Ur de los Caldeos. Dios le llama y le dice en el capítulo 12, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham está viviendo en Ur de los Caldeos. Ahora, sabemos que Abraham nació en el año 2166 antes de Cristo. Sabemos que Dios le habla a Abraham esta palabra 75 años después. Entonces, para el tiempo de Abraham y el lugar donde está Abraham, es donde nosotros vamos a encontrar la aplicación de la palabra de Dios a nosotros cuando nos dice: deja la vida que estás llevando y sígueme. Ahora, sabemos que para el tiempo de Abraham ya existían las civilizaciones antiguas. Ya estaban las civilizaciones en África, como la de Egipto. Ya estaban civilizaciones más al oriente, como la de la China. Sabemos que en la Mesopotamia también había desarrollo. Ya había un gran desarrollo en la Mesopotamia. Y Ur de los Caldeos era una ciudad especial. Los hallazgos arqueológicos nos dicen que Ur de los Caldeos tenía muros de protección alrededor de la ciudad. O sea, no era un pueblecito, era una ciudad importante porque tenía muros de protección contra ejércitos invasores. No solo eso, encontraron bibliotecas en Ur de los Caldeos, lo cual nos habla de que era una ciudad avanzada para su época. Si era una ciudad grande, una ciudad protegida y una ciudad avanzada, podemos hacer la comparación de Ur de los Caldeos a un Toronto, a un New York, a un London o Londres en Inglaterra, a una de las ciudades grandes reconocidas a nivel mundial. Esa era la ciudad donde vivía Abraham. Cuando Dios le hace la promesa y le dice: sal de allí. Pero debo hacerle una aclaración. ¿Qué clase de hombre era Abraham cuando Dios le dice: sal de la vida que llevas, que tengo un propósito mejor contigo? En el capítulo 13, versículos 2 y 6, se nos va a decir quién era Abraham. Dice, capítulo 13, versículos 2 y 6. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y el versículo 6 dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, hablando de Abraham y Lot, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Mire, el versículo 2 nos está diciendo que Abraham no solamente era rico, cuando nos está diciendo era riquísimo, nos está hablando que en la época en que vivió Abraham, era un hombre muy próspero y que comparado con otros que eran ricos, Abraham era más rico que ellos. Por eso nos está haciendo, la palabra la está llevando a un tope superior. No solamente era rico económicamente, en ganado, en plata y en oro, sino que era riquísimo. O sea, estamos hablando de un hombre para su época tal vez multimillonario. Multimillonario. Ahora, tenemos en Abraham, primero, un hombre que vive en una ciudad
cosmopolitan o una ciudad importante en su tiempo. Ahora, este hombre que vive en una ciudad, no en una aldea, no en una población, no en un monte, sino que vive en una ciudad avanzada, civilizada, este hombre de ciudad tiene muchísimas posesiones, mucho más que otros de esa ciudad. Era un hombre riquísimo, pero no estamos hablando de un hombre joven, de un hombre que fuera a la deriva en su vida. Estamos hablando de un hombre que tenía una esposa y que tenía muchísimos sirvientes. Y para que usted tenga una idea de qué tantos sirvientes tenía Abraham, le pido que por favor vaya conmigo al capítulo 14, versículo 14, y allí se nos va a decir cuántos sirvientes tenía Abraham, porque la escritura dice que era riquísimo. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. O sea, esto no fue gente que Abraham contrató por el camino o en otros lugares para que lo fueran a apoyar en el rescate de Lot. No, esta era gente nacida en su casa, gente que desde joven Abraham fue acumulando y acumulando y acumulando riquezas y fue necesitando y necesitando trabajadores hasta tener 318 sirvientes. Ahora se está dando usted cuenta de qué clase de hombre era Abraham. Muchas veces hay gente de afuera que nos ve a nosotros los cristianos y dice: claro, es que ese se hizo pastor porque era un pobretón, y entonces para sacarle la plata a la gente se hizo pastor y por eso piden diezmos y roban. No, mi amado hermano, el hombre que usted tiene aquí al frente es un hombre que se graduó de una universidad, tengo un título, tengo un diploma como diseñador industrial en mi país, pero no solo eso fueron los 5 años de universidad con excelentes notas, sino que aquí en Canadá, cuando llegué, hace 11 años, certifiqué mi profesión y soy diseñador industrial aquí en Canadá. Puedo ejercer como profesional aquí en Canadá. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No lo estoy hablando para mi orgullo, lo estoy hablando para que usted entienda que cuando Dios llama a una persona y uno entiende que fue Dios el que le llamó, no importa dejar atrás profesión, títulos o riquezas, no importa dejar lo que sea, el llamado de Dios es superior a cualquier cosa de esta tierra. Porque Abraham era riquísimo, con 318 sirvientes, era una ciudad avanzada en su época. Pero esto no le bastó a Abraham. Abraham conoció al Dios vivo. Y esa experiencia le fue suficiente para que con el llamado de Dios, con la promesa de Dios, Abraham inmediatamente actuara. Ahora, le dije a usted que le iba a hablar de las promesas de Dios a Abraham, que fueron en 2 tiempos diferentes. La primera promesa, cuando él está cómodo, viviendo en medio de sus riquezas, disfrutando sus lujos, su confort. Puede imaginarse usted un hombre que ha llegado a la madurez de sus días. Tal vez hoy en día no sería un hombre de 75 años, pero tal vez hoy pudiéramos decir un hombre de 50 años que ya está adulto, que ha trabajado muy bien, que ha prosperado, que ha tenido buenas decisiones, ha hecho buenos negocios, es inteligente, ha asegurado la vida económica suya, de sus hijos, tiene cosas que dejarle a sus hijos como herencia, un hombre que ahora no se preocupa mucho por el dinero porque sabe que está resuelto. A este hombre cómodo, viviendo en una ciudad, viviendo en medio de todo esto, Dios le habla y le dice: deja todo esto a un lugar que te voy a mostrar. O sea, no le está diciendo trasládate aquí, a este punto, le está diciendo solamente sal de esta vida. Y ahí es donde cada uno de nosotros decimos: wow, qué clase de fe tuvo este hombre Abraham. Porque Dios no le dijo: te voy a llevar a Canaán y allá te voy a mostrar toda esa tierra. No, Dios simplemente le dijo: sal de aquí. O sea, Dios le dijo: Abraham, las riquezas, el dinero, el confort, la comodidad que tienes no pueden llenar tu vacío y tu corazón necesita algo. Y eso solamente te lo puedo dar yo. Eso solo lo vas a encontrar cumpliendo mi propósito. Palabras de Dios
que usted puede aplicar en la vida de Abraham y las puede aplicar el día de hoy en nosotros, en cada uno de nosotros. Así es que, mi amado hermano, estamos yendo a la palabra de Dios y trayendo una aplicación al tiempo moderno, y simplemente le estoy enseñando a usted, le estoy mostrando la forma de leer la Biblia y poderla usar a mi favor. Usar a mi favor. Es fácil seguir a Dios cuando usted está ya arruinado. Ese fue mi ejemplo. Ese fue mi ejemplo. Dios no me llamó cuando yo estaba en el tope, en la cima y wow, en el éxito. No, Dios me llamó cuando yo había fracasado, cuando los planes que tenía, el trabajo que tenía, las cosas que tenía como sueños, ninguno de eso funcionó. Y en medio de toda esa frustración, Dios me llamó. Y después de que Dios me llamó, comenzó el éxito en mi vida. Y comenzó realmente la prosperidad en mi vida. ¿Qué significa eso? Que a algunos Dios los llama en medio de las riquezas a abandonar eso que no es lo importante y seguir su llamado, y a otros Dios los llama en medio de la ruina y pueda que los prospere o pueda que los deje pobres, pero lo que sea que Dios haga, cualquier cosa es mejor que lo que nosotros tenemos sin Él. Lo que sea. Lo que sea. Ahora, Abraham fue un hombre que se encontró con Dios. Él tuvo varios encuentros con Dios. En el capítulo 12, versículo 1, está su primer momento, que es cuando Dios lo llama. En el capítulo 13, versículo 14, Dios le amplía las promesas. Vamos a leerlo. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ese es otro tiempo en la promesa de Dios para Abraham. La primera, cuando le dice sal. La segunda, una vez que Abraham escuchó la palabra de Dios y tuvo una fe activa, tuvo una fe genuina, verdadera, e hizo lo que Dios le dijo. Y cuando Abraham va en ese camino de obediencia, Dios le da una gran victoria. Y Dios le dice, mira todo este lugar donde tú has venido, es aquí donde yo te haré a ti heredad. Entonces, eso nos habla cosas importantes a nuestras vidas, mis amados hermanos. Miren, Jesús hizo esto mismo en un milagro muy lindo de sanidad con 10 leprosos. Vinieron los 10 leprosos y le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros y sánanos. Jesús no oró por ellos, no les puso las manos, no les dijo, sean limpios. Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes y presenten la ofrenda por su sanidad. Entonces Jesús les dijo, si ustedes caminan en obediencia, van a encontrar su milagro. Y efectivamente los 10 leprosos se fueron y por el camino la lepra se les desapareció. Entonces eso nos habla a nosotros de que en el camino de la fe, de la obediencia en Dios, es donde comenzamos a encontrar sanidad, es donde comenzamos a encontrar restauración, liberación. Muchos de ustedes ahorita en casa están angustiados. Muchos de ustedes están angustiados. Muchos de ustedes tienen miedos, tienen temores, tienen expectativas, ansiedad, frustración, amarguras. Pero ustedes algunos pueda que estén diciendo, hoy es el día de mi liberación, hoy es el día de mi sanidad. Pueda que hoy no sea, mi amado hermano. Pero si usted hoy cree en esta palabra que Dios le está hablando a través de mí, y usted a partir de hoy comienza a buscar a Dios, en ese camino usted va a encontrar su liberación, en ese camino usted va a encontrar su sanidad, va a encontrar su restauración personal, su restauración familiar. En ese camino de obediencia va a regresar su ministerio y va a comenzar a levantarse su ministerio. Entonces, la vida de Abraham es un gran ejemplo para nosotros, gran ejemplo. Y tendría yo que tardarme horas y horas explicándole cada detalle de la vida de Abraham que es importante para nosotros. Quiero que sí entienda esto. Y se encuentra en Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero yo quiero que usted le preste atención a esto. En el capítulo anterior, capítulo 11, la primera vez que se hace mención de Abraham en la Biblia es en el capítulo 11, en el versículo 26. Es la primera vez que se menciona a Abraham en la Biblia. Pero aquí en el mismo capítulo,
en el versículo 30, dice, la esposa que Abraham había tomado, que era Sarai, era estéril y no tenía hijo. Y dice el versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Este detalle nos lo deja la Biblia para que nosotros entendamos que cuando Abraham escucha la voz de Dios y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, le dice, vete, aquí capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese versículo aparece después de que se nos dice que Taré, el papá de Abraham, cogió junto con Lot, junto con Abraham, con Sarai, se fueron de Ur de los Caldeos a la tierra de Harán. Iban hacia Canaán, pero pararon en Harán, que era en ese camino. Eso nos lo está diciendo antes, pero la promesa de Dios se había dado, por eso dice, había dicho Abraham. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, Dios le está diciendo, Abraham, tengo un propósito contigo y no es aquí en tu casa, no es en medio de tus riquezas que tienes en este lugar, tampoco es con tu familia, Abraham. Quiero bendecirte, pero tengo un propósito contigo, es contigo y con tu esposa, Abraham. Hay una promesa para ti, por eso necesitas dejar no solo el lugar donde vives, sino a tu familia. A Abraham le costó mucho trabajo, Abraham asimiló la primera parte de la orden y dijo, es cierto, tengo que salir de este lugar. Como toda ciudad cosmopolita, tal vez abundaba también el pecado, también habían rameras, tal vez habían lugares que no glorificaban a Dios. Sabemos que Taré, el papá de Abraham, era un hombre fabricante de ídolos o de estatuillas de dioses. Sabemos por los escritos y la tradición judía que Abraham, cuando va a salir de Ur de los Caldeos, le dice a su papá, es que me habló Dios, el Dios creador de todo lo que existe nos habló. Y le dice Taré, su papá le dice, pero ¿cómo, hijo? ¿Cuál de todos estos dioses te habló? Y le dijo, no, papá, ninguno de estos solo son estatuillas, estos son cosas muertas, esto no sirve de nada. El Dios que hizo todas las cosas fue el que me habló. Y Taré dice, pero no es posible, tenemos todos estos dioses, alguno de estos dioses debe ser el que te habló. Y Abraham coge un palo y rompe todas las estatuas y le dice, mire papá, eso no son más que pedazos de yeso, de cerámica, eso no sirven de nada. Y Taré dice, pero ¿cómo me mató mis dioses? No eran dioses, eran fabricación, eran elaboración de manos de hombres. Y ponían la fe y les oraban y creían que todo ese poco de estatuillas les iban a responder. No. Abraham tuvo este encuentro con su papá, enfrentó a su familia, pero no fue capaz de dejarla inmediatamente. Salió con Taré, su padre, y en camino hacia Canaán, en camino a la palabra de Dios, tienen que parar en Harán, porque su papá ya era anciano y era una carga para Abraham. Y Abraham tiene que esperar a que su papá muera allí y sepultarlo. Y luego continuar en su camino. Pero Abraham tenía otro pegadito que no era la voluntad de Dios, y era su sobrino Lot. Y su sobrino Lot sí que le dio problemas a Abraham. Era un hombre interesado, era un hombre que solo estaba con su tío por el dinero, era un hombre aprovechado, era un hombre que no se comportaba de la mejor manera con Abraham. Y en estos aspectos de que cuando tuvieron conflictos pastores con pastores y Abraham le dice, escoge, la conducta de Lot no fue la conducta correcta. ¿Qué le trato de decir con esto? Que la obediencia de Abraham tardó un tiempo y que Abraham comenzó a obedecer a Dios, pero al igual que usted y que yo, con defectos, con errores, que dio los primeros pasos de fe, pero sus primeros pasos de fe no fueron perfectos. Que en los primeros pasos de fe hizo cosas a medias. Claro, salió de Ur de los Caldeos, pero la otra parte de la promesa no la cumplió. Salió con su papá, eso lo detuvo en el camino, lo retrasó. Salió con Lot,
Lot le trajo problemas, primero porque tenían tanto ya juntos que no tenían dónde habitar, y segundo, que cuando viene una batalla y Lot está en la planicie de Sodoma y de Gomorra, vienen y lo secuestran a Lot y le toca a Abraham, su tío, ir a rescatarlo. Entonces, la fe de Abraham fue genuina, fue activa, pero tuvo errores. Simplemente Abraham iba en ese proceso de maduración. Por eso nos dice la Escritura que la fe en Abraham se perfeccionó por sus obras. ¿Qué significa? Que cuando Abraham cometía errores, los reconocía delante de Dios. Y Dios permitía que Abraham enfrentara situaciones difíciles a causa de sus errores, porque lo estaba haciendo crecer y madurar. ¿Por qué le estoy hablando estas cosas? Mire lo que sucede con Abraham. ¿Qué errores le puedo mencionar yo a Abraham rápidamente? En Génesis 12, en versículos 17 al 20, se nos dice que Abraham comienza a caminar con Dios, Abraham comienza a creerle a Dios, pero las cosas no le empezaron a salir bien. De hecho, las cosas le empezaron a salir mal. En el versículo 12 dice, más atrasito, en el versículo 10, dice que Abraham se fue a Egipto. ¿Y por qué Abraham se fue a Egipto? Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndola en ocasión para tomarla para mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces, Abraham comienza a caminar en la fe con Dios, pero Dios desata un hambre sobre la tierra. Y Abraham tiene que tomar la decisión, estoy en el lugar donde Dios me trajo, pero la situación no es difícil, necesito hacer algo. Y el paso que toma Abraham es irse temporalmente a Egipto. Temporalmente a Egipto. ¿Qué representaría eso en la vida del creyente? Que usted toma una decisión en Dios y es la decisión que Dios le mandó a hacer, pero se genera una prueba para su fe y usted tiene que enfrentarla y usted tiene que decir, bueno, hay algo que yo debo hacer, hay algo que yo debo hacer para no detenerme en el llamado que Dios me hizo. Abraham se va temporalmente a Egipto, no se queda cómodo en Egipto. Eso pudiera ser tal vez un trabajo que usted tenga que tomar temporalmente, con el cual usted tiene que suplir una necesidad pasajera, pero usted sabe que su enfoque y su centro es Dios, y esa solución que usted está tomando no va a ser definitiva ni va a ser su vida, es un accesorio en su vida, pero que lo principal en usted va a ser enfocarse en el Señor. Hay cristianos que ahí termina su vida cristiana, en un trabajo que tal vez Dios le abrió la puerta para que fuera temporal, pero se quedó allí y se dedicó a su trabajo y se entregó a vivir toda la vida para ese trabajo y se olvidó de que tenía un llamado en Dios. Hay gente a la cual Dios prospera económicamente para que se preparen y tengan una reserva económica y puedan después servir en el ministerio del Señor, pero ellos dicen, wow, Dios me prosperó tanto, voy a gastarlo, y lo gastan en placeres, en lujos y comodidades y cosas que no necesitan, y cuando van a necesitar ellos realmente dedicarse y trabajar para Dios, ya no tienen cómo hacerlo, y se abortó el llamado. Todos estos son ejemplos que nos sirven para recapacitar en nuestra vida. Ahora, ahí está el error de Abraham. Abraham tuvo miedo
Claro, Sarai no solamente era hermosa físicamente, a pesar de que era una mujer ya madura, pero era físicamente hermosa, pero ella era millonaria, era algo que Faraón hubiera deseado tener, porque hubiera traído una alianza allá con su tierra, con Ur de los Caldeos, porque era una mujer importante en su tierra, era una mujer que atraía mucho como para que Faraón la hubiera cogido. Y por eso Abraham duda de la protección de Dios, duda de que Dios en medio de una situación difícil pudiera respaldarlo, y Abraham comete el primer error y miente. Error que cometería años después, en una situación similar, vuelve y comete el mismo error, pero ahora con otro hombre llamado Abimelech, y se repite exactamente la misma situación. ¿De qué nos habla esto? Cuando usted me mira a mí y usted dice, él es mi pastor, es un hombre de fe, es un hombre que ama a Dios, es un hombre con un hogar bonito, es un hombre que sabe la palabra de Dios, que ora lindo, es un hombre que me ha dado buen ejemplo, usted puede llegar a idealizarme y decir, wow, es tremendo hombre de Dios, que es perfecto, que no falla. Y cuando yo fallo, cuando yo cometo errores, como todos los hombres los tenemos, entonces usted, de haberme idealizado, pasa a menospreciarme, a decir, ese es cualquier cosa. Eso es lo bueno de tener nosotros la Biblia. Abraham es llamado el padre de los que son de fe. El padre de los que son de fe es el padre de los judíos también. El padre de las promesas. Pero la Biblia no me dice que fue perfecto. Cometió errores, tuvo fallas, pero el Dios que usted y yo tenemos es un Dios compasivo, misericordioso, es un Dios paciente que va moldeando nuestras vidas y forjándolas como Él las quiere para nosotros poder llegar a cumplir su propósito. Por eso necesitamos coger las Escrituras de la manera correcta. En Génesis 16:1 Abraham aquí comete otro error grande. Para que usted tome nota, en Génesis 20, versículos 1 y 2, Abraham vuelve a cometer otro error al mentir, cuando miente con Abimelech. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó en Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Jerez, envió y tomó a Sara. Exactamente lo mismo, la misma batalla, años después. Abraham ya había caminado con Dios, pero su carácter seguía siendo moldeado por Dios, seguía teniendo fallas, y aquí, ante la oportunidad, porque esto es algo importante para su vida, usted puede tener un problema en su carácter, algo con lo que usted está batallando, y hoy Dios le pone la prueba para que usted salga y lo venza, y usted perdió. Usted perdió y pecó y volvió y falló. Dios es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia, y espera el momento en que más adelante se va a presentar la misma oportunidad para que usted sea libre, para que su carácter sea moldeado, y entonces es ahí donde usted debe dar muestras de que su caminar con Dios, su relación con Dios ha funcionado, y es allí cuando usted madura y responde ya diferente, y Dios lo libera de esa batalla. Eso no pasó con Abraham. Dios lo quería libertar años más tarde y vuelve y comete el mismo pecado Abraham. Ahora, en el capítulo 16, versículos 1 al 3, se nos va a mostrar otro error de Abraham. Capítulo 16, versículos 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Qué pasó aquí en este momento? Abraham, el padre de los que somos de la fe, Abraham, el hombre de fe en la Escritura, duda y deja que el tiempo de la promesa lo lleve a cometer un error gravísimo. La promesa de Dios era con Sara, pero Abraham lo cogió en un momento débil de su fe y cometió un gran error. Amada iglesia, todas estas palabras nos deben estar a nosotros en este momento haciendo reflexionar.
Usted está en una crisis, yo estoy en una crisis mundial, mis amados hermanos. Sé que en Canadá la crisis no fue tan grave como lo está haciendo, por ejemplo, en Colombia. Una crisis como la que está en estos momentos en Europa. Una crisis como la que está enfrentando países como Honduras, países como Salvador, como México, que hay crisis política, económica, social. Estados Unidos, que está en el momento decisivo de toda la historia. Estados Unidos está a punto de experimentar o la bendición de Dios a través de un avivamiento o el final de su tiempo como nación. Eso en ese momento de la historia se encuentra Estados Unidos. Estamos en tiempos decisivos, mis amados hermanos, en donde el único que nos va a responder a nosotros con la verdad se llama Dios a través de su palabra. Este es un tiempo como nunca antes de estar despiertos, mis amados hermanos, de levantarnos, de abrir los ojos y de entender que el Salvador ya viene, que Jesucristo está pronto por venir. Tal vez usted diga, el pastor que yo tengo es un pastor acelerado, es un pastor que se excede en la fe y Dios le dice algo y él ¡pum! De una vez sale y ya lo hace y he visto cometer errores en él. Tal vez usted me pueda juzgar de esa manera, mi amado hermano, pero algo le digo, con errores, con apresuramientos, con lo que sea, mi corazón está preparado para recibir a Jesucristo. Mi vida se prepara día a día para enfrentarme a Él, frente al tribunal de Cristo y darle cuentas por todo lo que hice, mi amado hermano. Y la invitación mía como pastor para usted es la misma. Salga de Ur de los Caldeos, como le dijo Dios a Abraham. Salga de su tierra y de su parentela. Deje la comodidad. Deje que usted ya ha resuelto la parte económica o que está tratando de resolverla o que sus planes y sus sueños. Deje todo eso en manos de Dios y enfóquese en su salvación. Enfóquese, mi amado hermano. Usted no puede seguir ciego ante todas las señales que estamos teniendo. Esta semana escuché dos grandes hombres de Dios que yo respeto muchísimo, aparte de mi pastor Mauricio, de mi pastor Antonio. Respeto grandemente dos hombres que a nivel mundial son reconocidos, Michael Brown y Jonathan Cahn. Michael Brown, un gran teólogo, maestro, director de universidades teológicas, un hombre muy reconocido a nivel mundial. Y Jonathan Cahn, gran profeta de Dios, que ha ido a llamar al arrepentimiento en la ONU, en la Casa Blanca, que se ha enfrentado a presidentes de naciones con un llamado de arrepentimiento. Un hombre que está confrontando a Estados Unidos por el pecado del homosexualismo, del aborto, de la idolatría. Y estos dos hombres se sentaron en una entrevista y hablaban de lo que está sucediendo y decían, es ahora o nunca. Pero Jonathan Cahn decía, me temo que esto del COVID-19, me temo que esto que Dios está permitiendo a nivel social en Estados Unidos, que la nación está dividida, que está en caos, esto era el despertar para la iglesia en Estados Unidos. Pero la iglesia no ha entendido y la iglesia en Estados Unidos se acomodó aún más. Su fe ha sido una fe pasiva, dormida, una iglesia tibia, una iglesia floja, una iglesia que no quiere dejar lo terrenal, que no quiere dejar la mundanalidad. Y esa clase de iglesia está a punto, dice Jonathan Cahn, está a punto a experimentar la ira del Dios vivo. Porque es necesario que el juicio empiece por casa. Y si eso está pasando en Estados Unidos, que son nuestros vecinos, en Canadá, hermanos amados, en Canadá estamos en un momento decisivo. O nos metemos con Dios definitivamente, o se olvidan ustedes para siempre de Dios y se dedican a vivir una religión, lo cual no es el plan de Dios. ¿Qué va a suceder cuando este templo se abra nuevamente para los creyentes? ¿Regresará usted a los cultos tarde? ¿Volverá otra vez usted a los cultos en medio de los afanes? ¿Otra vez estará batallando con el sueño? ¿Otra vez como predicador estaré entristecido porque se están distrayendo, porque los niños corren, porque los niños saltan, porque la gente está pensando en el asado, está pensando en el barbecue, está pensando en qué hacer después del culto? Este es el momento de salir. Este es el momento de salir, mis amados hermanos. Este es el momento de decirle al Señor, sí, yo creo. Como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este es el tiempo de
poner por obra lo que estamos escuchando, mis amados hermanos. Yo mismo he tomado la cuarentena, la pandemia, para limpiar mi corazón de cosas que aún estaban allí, que no le agradan a Dios. Yo mismo estoy en ese proceso de crecimiento y de maduración con Dios. Cada uno de los pastores, siervos, en el nivel que estemos, nunca estaremos perfectos como Dios lo dice, sino que siempre tendremos más cosas que limpiar, más cosas que mejorar, más cosas que cambiar. Porque sabemos que la meta es ser como Jesucristo. ¿Y quién puede decir yo soy como el Señor? Hoy, hermanos, ni siquiera Pablo lo logró hacer. Pero este es un llamado para que hoy nosotros reaccionemos. Le estoy mostrando con la palabra de Dios. Ahora usted lo puede hacer en su casa, corroborar toda esta historia. Génesis capítulo 12 al 22. Corrobore la historia de Abraham. Y mire cómo uno de los hombres más grandes en toda la Biblia, más reconocidos en todos los tiempos, su vida tuvo errores, tuvo equivocaciones, pero llegó al final de sus días y murió en buena vejez. Murió en paz con Dios y lleno de promesas para sus descendientes, promesas que él mismo no llegó a ver. Pero fue un hombre que le creyó a Dios. Y qué bonito que usted y yo podamos tomar todos estos ejemplos y aplicarlos en nuestra vida y llegar al final. Ninguno de ustedes ni yo sabemos cuál va a ser nuestro final, si nuestro final será esta noche, la próxima semana, o en 20 o en 50 años, no lo sabemos, pero qué bello que cada día lo vivamos como si fuera el último día, preparándonos para Dios, muriendo más a la carnalidad, muriendo más a lo terrenal, mis amados hermanos. Todos estamos en esta lucha y todos estamos llamados a vencer. Vamos a orar y vamos a tener este tiempo con el Señor. Muchas gracias a mis hermanos que estuvieron allí observando, que se conectaron. Quiero animarlos, no desechen estas palabras, no menosprecie la oración. La oración es importantísima en este tiempo, una oración sincera, una oración continua. Que usted en este tiempo ore con confianza de que Dios le quiere escuchar. No menosprecie la ayuda que los pastores queremos brindar. Somos siervos de Dios y estamos para servirle a usted, para ministrarlo, para ayudarlo en sus necesidades. Es tiempo de consejería, es tiempo de liberaciones, es tiempo de ministrar. Por supuesto, llámenos y con el mayor gusto nosotros le ayudaremos, porque para eso estamos. Pero hay que hacer algo, mis hermanos amados. No podemos ser simplemente oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores. No podemos seguir más en este engaño llamado la religión. Usted en su casa, sabiendo que está mal con Dios y sin hacer nada al respecto, no, mi amado hermano. Dios hoy quiere libertarlo de eso. Si usted dice amén, yo le invito a que se ponga de pie en su casa en este momento, como un acto de fe, póngase ahí en su casa. Yo no lo estoy viendo, yo no puedo saber quién lo hace y quién no. El que quiso seguir pegado ahí en la cama o cómodo estirado en el sofá, eso es asunto suyo con Dios. Pero a los que creyeron esta palabra, póngase de pie en este momento y dígale: Señor, yo he creído en tu palabra, oí tu palabra y creí. Hoy recibo tu perdón, hoy recibo fuerzas nuevas, hoy recibo en el nombre de Jesús esperanza y aliento para mi vida. Hoy decido levantarme en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo lo decido. Hoy yo decido comenzar más fuerte, firme, claro, rotundo con Dios. Hoy yo, Señor, recibo esta palabra en mi corazón y me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret y voy a enfrentar mis temores y pido perdón por mis pecados, Dios. Hoy yo pido perdón por mi incredulidad. Hoy yo pido perdón por la mediocridad que he tenido contigo. Hoy pido perdón por la pereza. Hoy pido perdón por la flojera, por la desobediencia. Hoy pido perdón porque me has mandado a hacer cosas que no he hecho hasta este momento. Así es que te pido perdón, Señor. Y hoy recibo tu perdón. No solamente pido perdón, sino que lo recibo porque tu perdón es para ti, para mí. Tu gracia es para mi vida. Hoy recibo tu Espíritu Santo en mi vida para convencerme, para levantarme, para sanarme, para limpiarme. Hoy tu Espíritu, Señor, es bienvenido en mi corazón.
toma mi mente, Espíritu Santo, toma mi cuerpo y límpiame profundamente y prepárame para mi Señor. Hoy yo decido, en el nombre de Jesús de Nazaret, salir de la comodidad, salir de la complacencia, salir de la religiosidad. Hoy tomo la mano de Jesús de Nazaret y decido seguirle y decido ser su discípulo. Padre, gracias por tu palabra que llega siempre a tiempo. Gracias por la esperanza que me das. Hoy yo renuncio, Señor, al sentimentalismo, a la emoción. Hoy renuncio a la idolatría. Hoy renuncio a esa idolatría familiar. Hoy yo renuncio, Señor, a todo pecado que me ha alejado de ti. Hoy renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret. Y me despojo, Señor. Las riquezas no serán un estorbo para que yo te siga. La comodidad no será un estorbo para que yo te siga. El trabajo no me será un estorbo para que yo te siga. Hoy te pido, confírmame o quítame el trabajo que tengo, pero en lo que yo trabaje te glorificará y me dará el tiempo y las fuerzas para yo buscarte diariamente, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy decido que mi familia tendrá el segundo lugar en mi vida y tú el primero, Señor. Tú toma el primer lugar, Jesús, en mi vida. Hoy mi familia pasa al segundo lugar. Hoy mis sueños pasan al tercer lugar. Hoy, Señor, mi comodidad pasa al cuarto lugar. Hoy, Señor, todo lo material pasa al último lugar en mi vida, porque yo decido, Señor, entregar lo que sea que me aparte o me aleje de ti. Hoy yo me despojo. Hoy yo descargo. Hoy yo renuncio a todo aquello que me ha apagado, que me ha enfriado, que me ha querido alejar. Y yo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret toda fuerza del diablo que me ha venido a apagar, que me ha venido a dañar, a ensuciar, a meter miedo y temor. Reprendo toda fuerza de Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio que ha entrado en mi casa con rebeldía, con contiendas, con peleas, con iras, con divisiones, con lo que sea que me quita la paz, lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hay orden de salida de mi casa, de todo lo que no glorifica a Dios. Se va de mi casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy yo recibo la paz de Dios. Hoy yo recibo el gozo del Espíritu Santo. Hoy yo recibo fuerzas nuevas en Cristo Jesús. Esta palabra me restaura. Esta palabra me rejuvenece. Esta palabra me edifica. Esta palabra me da vida, me da aliento nuevo, porque es una palabra viva, porque es la palabra de Dios que he creído y que yo pongo en obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, y te bendigo. Aleluya y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Fue una muy buena oración, mis amados hermanos. Fue un tiempo muy hermoso el que el Señor nos concedió hoy tener. Le recomiendo las lecturas, le recomiendo vuelva y escuche el mensaje y conéctese con Dios, mi amado hermano, y siga adelante, que el Señor Jesucristo viene pronto y usted está en los planes de Dios para que sea levantado. Les amamos mucho, mis amados hermanos. Dios les bendiga por sus diezmos, por sus ofrendas. Dios les bendiga a ustedes, los que han querido seguir allí, constantes, perseverantes. Les amamos y en el nombre de Jesús les bendecimos.